Muy buenos días a todos. Un saludo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica. Muchísimas gracias a todos quienes se han conectado a través de Zoom y también a quienes nos están siguiendo en Facebook Live. Hoy vamos a dar inicio al cuarto webinar de este tercer ciclo de webinars organizados a través de la Agencia de Promoción con el apoyo de More Turismo. Vamos a contar y le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Rico de Google. Alejandro es el Head of Industry and Telecom Tourism en Google, donde nos va a hablar sobre la tendencia de las nuevas necesidades del turista en su viaje internacional. Una información, Alejandro, sumamente valiosa para todos quienes trabajamos en la industria. Tenemos una audiencia conectada, empresarios turísticos, hoteleros, también turoperadores, guías turísticos también, de los institutos de turismo de la región centroamericana, también de República Dominicana, se nos conectan muchísimo, y de otros países de América Latina. Entonces tenemos una gran audiencia de profesionales en turismo que de verdad pues necesitamos conocer muchísimo hacia dónde vamos, qué información vamos obteniendo en el transcurso del contexto de esta pandemia. Así que yo, por mi parte, te quiero agradecer muchísimo en nombre de toda Centroamérica, de quienes integramos el Consejo, por haber pues, accedido a darnos mucho de esta información tan valiosa que solo podemos obtener a través tuyo. Para informarles a nuestra audiencia, un poquito sobre tu perfil, Alejandro, y que sepan con quién estamos aquí contando ahora. Eres licenciado en informática, conocimiento en creación y gestión de información, sistemas, ingeniería de software, gráficos por computador y aplicaciones móviles. Tienes más de 10 años de experiencia en gestión de equipos de ventas, de marketing y tecnología y gestión de cuentas de grandes empresas. Además de desarrollar estrategias de marketing, tendencia, investigación y planes de comercialización que se ejecutarán durante el año en las diferentes industrias. Tienes un éxito comprobado trabajando bajo presión, logro de cuotas, trabajo en equipo y relaciones multiculturales. La verdad, un honor y un gran gusto tenerte aquí, Alex. Podemos dar inicio. Y bueno, antes de darte paso a la presentación del webinar, Juan Miguel Moreno, pues de More Turismo, tal vez Juan nos ayudas presentando y dando un poco más de información sobre lo que es el concurso que estamos llevando a cabo a partir del 2 de julio, donde a través del hashtag Club Centroamérica se está implementando esta acción para promover el turismo internacional. Claro que sí. Bueno, bienvenido a todos. Ya veo que Guatemala, Honduras y El Salvador, de donde más gente nos está siguiendo, pero también de Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Belice. Y bueno, entre todos, que sois ni más ni menos que la creen de la creen de todo el sector empresarial de Centroamérica, os hacemos primero la invitación a que participéis en un concurso que nos va a llevar por los mejores hoteles de los 8 países. La idea es que entre todos podamos participar en este concurso y también podamos a la misma vez aprovechar, si os parece, para promocionar Centroamérica. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacéis desde Facebook, la idea primero es que escaneéis ese código QR o bien accedáis a ese link. Ahí vais a entrar dentro de Easy Promo, donde vais a rellenar vuestro nombre, apellidos, email, por si os toca
El premio, lógicamente, que os llamemos y os informemos de que os vais a un hotel con todos los gastos pagados durante varios días. Y luego, una vez que ya hayáis rellenado eso, mirad vuestro carrete de fotos, a ver si tenéis un vídeo o una foto de vuestro rincón preferido en Centroamérica, ¿vale? Un vídeo que no dure más de 1 minuto y medio, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros y lo podéis subir a YouTube y luego lo vais a colocar aquí. O si no queréis un vídeo, solamente una foto, pero de un lugar que os guste. Y ahí vais a explicar por qué ese lugar os gusta tanto. Como además lo vais a postear con el hashtag LoveCentroamérica en vuestro Facebook, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una imagen de marca de Centroamérica. No solamente para nuestra región, sino también para el mercado de Europa y Estados Unidos. Así que estaréis ganando un premio y a la misma vez estaréis ayudando a la agencia de promoción de Centroamérica a que nos conozca más gente por todo el mundo y en cuanto acabe esto de la pandemia, tengamos a todo el mundo aquí en Centroamérica. Cuidaros mucho, mucha suerte y ahora a disfrutar de uno de los grandes de la tecnología en todo el continente, Alejandro Rico. Yo lo llevo siguiendo mucho tiempo y desde luego es de las personas que por lo menos más saben del oráculo de Google, de las tendencias. Y hoy Alejandro nos va a contar qué está buscando el mercado americano y europeo cuando trata de viajar. Nos va a dar las claves y quedaros con cada cosa que diga Alejandro, porque esas palabras las tendréis que utilizar en vuestras campañas de promoción, porque lo que dice Alejandro es lo que la gente quiere. Alejandro, buenos días. Hola Juan Miguel, buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida. Caro también, mil gracias por la presentación. A todos muchísimas gracias. De nada, bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que se conectaron. Para Google también, digamos que es un honor estar presente en este tipo de eventos, que nos tengan en cuenta y en lo que podamos aportar, digamos, para la reconstrucción del sector en todo lo que es Centroamérica y Caribe, pues más que con gusto lo hacemos. Entonces voy a empezar por presentar mi pantalla para que me puedan confirmar que todo se ve bien. Perfecto. Recuerdo que hay una pestaña de subtítulos abajo. Si la activáis, vais a ver los comentarios más interesantes de Alejandro en subtitulares. Y también los que habléis inglés, pues ahí tenéis el canal de inglés con traducción simultánea. Ahí está nuestro gran traductor Vladimir, al cual le enviamos un saludo. Empezamos. Listo. ¿Ya se puede ver mi pantalla en full screen? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Entonces, como les contaba, la idea con esta presentación es contarles cómo vemos que se comporta el viajero durante esta temporada de pandemia, cuáles son las señales que estamos viendo de recuperación y dónde deberíamos enfocarnos para que esos usuarios que en relativamente poco tiempo en algunos sectores van a estar retomando sus planes de viaje, pues podamos acceder directamente a ellos. Entonces, empezamos por la primera característica que tiene, digamos, este momento de pandemia es lo más claro, digamos, que tenemos es una falta de certeza absoluta. Si ustedes miran las predicciones de cuándo se iba a recuperar, digamos, las fronteras abiertas y cuándo ciertos países iban a empezar a abrir sus fronteras para viajes, ya hablaban de julio como una primera fecha y vemos que, pues, por supuesto, eso no está pasando ni va a pasar en las próximas semanas. Entonces, primero, pues entender y aceptar que vamos a tener que tomar decisiones con muy poca información. Y digamos que básicamente con eso vamos a tener que ir resolviendo poco a poco las cosas que vayan pasando dentro del camino, digamos, de toma de decisiones. Entonces, es como nosotros teníamos, digamos que la fórmula más o menos establecida cuando encontrábamos una crisis. Cuando históricamente se encontraba una crisis, puede ser la crisis financiera, puede ser una crisis incluso por una especie, digamos, también de pandemia en algunos lugares del mundo mal localizada, básicamente se tenían 3 pasos. El primer paso era disciplina financiera. Entonces, apretar el cinturón, reducir los costos y básicamente estar preparados para que financieramente la empresa o todo el ecosistema pueda resistir el tiempo que no vamos a tener la demanda que esperamos. Como segundo paso, teníamos esperar por la demanda, esperar a que la demanda retornara. Simplemente
literalmente esperar, sentarnos a esperar a que pasara la crisis o a que pasara la pandemia que tuviéramos y sobre eso pues empezar, digamos, ya a tomar decisiones viendo cómo se va retornando. Y tres, ahí sí tener una fuerte salida al mercado, donde nosotros pudiéramos decirle directamente al mercado que estamos de regreso y toda la demanda a la que pudiéramos acceder, pues poderla capitalizar en ese momento. Todo esto, digamos que esta pandemia del COVID nos ha mostrado que no está, digamos que no nos sirve más, que se rompió la fórmula básica para poder tomar en cuenta, digamos, diferentes variables. Em, Esta fórmula se nos quedó corta. Y básicamente se nos quedó corta porque la mayor oportunidad que tenemos para resolver todas estas cosas que tenemos es ahora, durante la pandemia. Entonces, la verdad es que la demanda puede que regrese en la forma como la teníamos antes, pero la probabilidad es que las cosas realmente vayan a cambiar para el futuro. Realmente no, las cosas no vuelvan a los niveles que teníamos antes. Entonces, para ser exitosos, digamos que durante esta crisis, no se trata tanto de hacer predicciones perfectas sobre el futuro, sino es más estar listos para cualquier escenario que venga dentro del futuro. Por ejemplo, digamos, términos a los cuales no estábamos acostumbrados, y ahorita vamos a ver un poco más adelante, pero, por ejemplo, términos de cómo nos relacionamos ahora con las personas que solo trabajan desde su casa, todo el tema, digamos, de todo el concepto de cancelaciones, cómo vamos a manejar el concepto de cancelaciones de ahora en adelante y cómo eso va a permitir, uno, que la demanda vuelva y dos, que nuestros modelos de negocios se mantengan sólidos en el tiempo y conceptos como es un concepto en inglés que se llama las staycations, que son estar de vacaciones pero en la casa. Es como las personas están tomando esos tiempos de tranquilidad y esos tiempos libres, pero desde sus casas. Entonces, lo que hemos identificado, digamos, como siguientes pasos en esta pandemia es necesitamos estar capturando el crecimiento que vamos a tener, pero durante la pandemia, o sea, en este momento. En este momento es donde necesitamos tomar acción y donde necesitamos decirle a nuestros posibles usuarios en el futuro que estamos disponibles, que el negocio está disponible para ellos y ofrecer diferentes alternativas, dependiendo obviamente de la situación en diferentes mercados, para que podamos conectar con ellos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos lo que llamamos el Future Proof of Business. Entonces, cuál es desde dónde vamos a empezar a conseguir ese nuevo set de usuarios que van a ser los usuarios de nuestro servicio, de nuestro producto? Hay básicamente cuatro tipos de iniciativas que podemos seguir. La primera es tener más de lo que llamamos el share of wallet con los usuarios existentes. Es decir, si ya tenemos una suscripción actual, ¿cómo aumentamos esa suscripción actual con la base de datos que tenemos, con la base de clientes que tenemos actualmente? Lo segundo es cómo yo le doy más valor en el tiempo a los clientes más leales. Entonces, cómo este es el momento para fortalecer mis programas de lealtad con mis usuarios, que cuando todo esto regrese, ellos sepan que por el hecho de haber sido leales y de mantenerse leales a la marca, van a obtener muchísimos beneficios, mucho más beneficios. Lo tercero es encontrar revenue e ingresos adicionales por otras líneas de negocios. Entonces aquí estamos hablando de hoteles que se adecúan para servicios médicos, estamos hablando de tour operadores que se adecúan con sistemas de educación y al final, pues nuevos mercados, ¿no? Entonces es hora de abrir la posibilidad a nuevos mercados, de estar tal vez mercados que no estábamos mirando antes de la pandemia, ahorita en este momento tengan mucho más sentido. Va a haber mercados que van a estar más abiertos a viajar que otros y pues seguramente desde ahí es que vamos a tener la oportunidad de hacer crecer nuestro negocio. Entonces,
básicamente tenemos tres acciones puntuales o tres pasos que nosotros recomendamos y que son los que vamos a ver hoy para navegar, entender este usuario y navegar durante esta crisis. Entonces, la primera, tomar acciones en el corto plazo. Entonces, es reconocer los cambios en el mercado de forma rápida, ya les vamos a mostrar un poco cómo hacerlo, y tener las herramientas disponibles para volverte la forma más fuerte posible. Entonces, la recomendación de este primer punto es cualquier acción que nosotros tomemos, como les decíamos, hace más sentido no tener una solución perfecta, pero tener una solución a tiempo, en tiempo real o lo más pronto posible para que los usuarios sientan que nos estamos adaptando a sus necesidades. Lo segundo es monitorear los indicadores que son relevantes para nosotros. Entonces, monitorear esos indicadores nos va a permitir capturar la demanda, que la demanda va a ser dinámica. Es decir, no todos los usuarios se van a comportar igual de la misma manera en el tiempo y no todas las necesidades van a ir necesariamente en aumento o en decrecimiento en todo el momento. Vamos a tener espacios diferentes en esa demanda. Eso significa que en algún momento vamos a poder tener demandas de mercado local que vamos a tener que atender. En el momento vamos a tener que tener demanda intrarregional. En algún momento será de negocios, en algún momento será de familia, en algún momento será por algún evento en particular. Entonces vamos a tener que monitorear esos indicadores para ofrecer la demanda correcta. Y por último, y no menos importante, es acelerar la transformación digital. Cómo yo voy a ofrecer la mayor cantidad, la mayor parte del camino de mi cliente de forma digital. Yo tengo todos mis procesos digitalizados para permitir al usuario acceder a mi oferta, a mis servicios de forma digital. Cuando lleguen, por ejemplo, a un hotel, cuando lleguen a tomar un tour, cuando tomen un avión, yo voy a tener todos los procesos lo más digitales posibles, lo más digital posible, para poder evitar que el usuario tenga puntos de fricción, sobre todo en temas de sanidad, como ahorita lo estamos viendo. Todos estos puntos es lo más importante al final, porque ya sabemos que a través de digital es donde los usuarios se van a sentir más cómodos, se van a sentir más seguros y van a poder volver a cierta especie de normalidad. Entonces, vamos al paso 1, donde vamos a hablar sobre cómo tomar acciones tempranas. Básicamente aquí tenemos que responder a los cambios en el comportamiento del consumidor y por reconocer esos cambios vamos a tener, digamos que las bases para volver fuertes cuando nos necesite, pues cuando el usuario vaya a volver. Entonces, básicamente tenemos descripciones de ciertos tipos de comportamiento de los usuarios. Mientras mientras conseguimos una especie de balance de lo que van a hacer los usuarios, hay tres tipos de cambios que el usuario puede ver. El usuario puede ver un cambio en shock, que es un cambio en un punto del tiempo, pero que después es difícil que se sostenga. Después, un cambio que llamamos el step change o el escalón, y tenemos un cambio que que tiene una subida abrupta y que se mantiene en ese nivel. Y el último, que es la aceleración de un comportamiento actual que vemos que viene en aumento. Y dependiendo de cada uno de estos tipos de comportamiento, nosotros vemos ya cómo algunas marcas y cómo algunos partners están respondiendo a esto y cómo podemos tomar su experiencia para responder a cada uno de esos cambios de comportamiento de los usuarios. Entonces, para el primero, shock. ¿Qué es shock? Tenemos un pico de búsquedas que después cae, un pico de interés, pues, que después cae y después ya no lo vemos mucho más. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que las búsquedas de cancelaciones fueron 40 veces más altas en marzo de lo que fueron, por ejemplo, en enero o en algún otro periodo estándar de tiempo. Aquí digamos que trajimos la gráfica hasta junio de este año y vemos cómo tenemos el shock ahí entre febrero y marzo y ese shock termina bajando. Entonces,
Cuando nosotros tenemos ese comportamiento, cuando logramos identificar que ese comportamiento va a pasar así, podemos tomar cierto tipo de acciones para, digamos, resolver ese tema en ese momento. ¿Eso qué quiere decir? Que no porque haya habido un interés tan alto en cancelaciones, en este momento tengamos que seguir proactivamente hablando de cancelaciones. Podemos tener una respuesta reactiva frente a lo que las personas nos pregunten, pero podemos también saber que no proactivamente tenemos que llevar eso a la conversación, a que los usuarios al final tengan que saber y hablar de eso porque nosotros les estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de Delta y Royal Caribbean, donde directamente en el momento en el que pasó el shock, respondieron directamente desde su sitio web y desde sus aplicaciones cómo cancelar sus planes de viaje, cómo ellos cambiaron sus políticas de cancelación y cómo cambiaron sus fees de cancelación para que el usuario se sintiera acompañado en ese momento. Entonces, como no es, digamos, nosotros no esperamos que este tipo de comportamiento continúe, es decir, que tengamos otro pico de este tipo de comportamientos como de cancelaciones, sí esperamos, digamos, que vuelva a ocurrir otro tipo de shocks como este. ¿Cuál? No lo sabemos en este momento. No sabemos si cuando se trate de identificar una vacuna, eso sea el shock, si cuando haya otra cepa del virus, algo más pase, no tenemos ni idea. Entonces, no sé, y otro ejemplo es que, por ejemplo, cuando la demanda vuelve a la normalidad, puede haber un shock en seguros de viaje, en que las personas estén interesadas en seguros de viaje. Entonces, lo que quiere decir este primer punto no es prepárense necesariamente para cancelaciones o necesariamente para picos de viaje, sino que lo que queremos decirles, puede existir la probabilidad que una demanda inmediata de información sobre esto exista y nosotros podemos ayudarles a identificarla y con esa identificación ustedes deben responder rápidamente para que durante ese periodo de tiempo, que va a ser muy corto, las personas sientan que pues sus marcas y digamos que sus destinos pues están ahí trabajando con ellos. El segundo punto es lo que les decíamos, el escalón. Entonces, el escalón es un comportamiento que tiene también como un shock, que puede llegar a bajar aquí como lo vemos, pero que ya cuando baja, se mantiene un escalón más arriba. O sea, subió su nivel base. Entonces, acá, por ejemplo, vemos el tema de tours virtuales. Estos, digamos, tienen también, digamos, como les mencionaba, tienen también su subida inmediata. Y cuando bajan, pues se mantienen porque se mantienen como parte de la nueva normalidad. En este caso, vemos que, digamos, ya como otro insight particularmente, vemos que el tema de tours virtuales, pues ha crecido muchísimo. Y la pregunta es, desde cada uno de los lugares de ustedes, ¿cómo estamos capturando esta demanda? Porque el hecho que las personas no estén viajando no significa que no estén demandando servicios de viaje. Puede que se estén preparando para cuando haya posibilidades de viajar, puede que simplemente sigan inspirándose y tomando nota de cuáles son los destinos que quieren visitar una vez todo esto vuelva a la normalidad. Entonces, cuando pasa un cambio como este, básicamente lo que sabemos es, una vez identificamos la curva como un tipo de escalón, empezamos a generar contenido y empezamos a generar em, decisiones de negocio en torno a este tipo de comportamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que ahora todas las personas solamente van a visitar virtualmente, pero quiere decir que si esta demanda está ahí, nosotros tenemos que estar ahí para suplirla. Si no estamos nosotros, va a haber alguien que la vaya a suplir. Va a haber alguien que le va a dar los tours virtuales, va a haber alguien que les va a completar esa oferta y entre más cercanía sientan con esa marca, pues más cerca van a estar de tomar una decisión por ellos. Acá vemos dos ejemplos digamos, de destinos que han generado, digamos, el contenido que uno esperaría a estas experiencias digitales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos al turismo de Grecia, que es la Greek Tourism Board, que, digamos, en particular, ellos lo hicieron en trabajo con nosotros. Al lado derecho vemos, por ejemplo, Airbnb,
donde tomó experiencias virtuales y las adaptó para que fueran completamente digitales. Básicamente son clases de cocina, son experiencias de diferentes casas alrededor del mundo donde van a poder estar. Y todo este contenido va a estar disponible para quienes lo quieran consumir, para que puedan vivir la experiencia mientras no pueden salir y quede en sus cabezas la posibilidad de hacer ese seguimiento a las marcas, a los destinos, a los hoteles, a los tours, a todo lo que yo quiero seguir. Yo en este momento lo que necesito es saber que eso sigue existiendo, saber que yo me puedo conectar con esas experiencias y que eventualmente voy a poder vivirlas en la vida real. Por tercero, del tipo de comportamiento que vemos de los usuarios, vemos cómo ciertas tendencias tienden a acelerarse y a mantenerse aceleradas como potencial, digamos, de las nuevas realidades. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que vemos una tendencia que va creciendo y que se mantiene en crecimiento y que probablemente se vaya a mantener. Entonces, por ejemplo, la baja en viajes de negocio puede acelerar las búsquedas o el interés por trabajo desde casa, por lo que les mencionaba de las staycations, que van a tener, digamos, un gran impacto en la industria. ¿Eso qué significa? Significa que las personas están tomando tiempo o de trabajo como trabajo remoto o de vacaciones como las staycations, pero quedándose en casa. Algunas subverticales, por ejemplo, como las aerolíneas, van a necesitar explorar nuevas fuentes de ingreso mientras se mantiene, digamos, esta tendencia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener que, en el caso de las aerolíneas tal vez es más complejo, pero como les mencionaba, si las personas van a estar físicamente en su casa o si físicamente no van a estar, digamos, que moviéndose tanto como antes, cada uno de nosotros en el entretanto tiene que encontrar nuevas fuentes de ingreso para soportar esta demanda decreciente. Como les mencioné al principio, hoteles con servicios médicos, tour operadores con servicios de educación, aerolíneas con servicios de transporte para el gobierno, etcétera. Pero es importante no desconocer la realidad. Eso no quiere decir que nos guste necesariamente cómo va a ser la nueva realidad o que nos convenga, pero no tiene ningún sentido desconocerla. Tiene más sentido empezar a prepararnos para ese nuevo modelo y para esa nueva realidad y saber que nos tenemos que conectar con eh, el usuario en ese sentido. Y por eso hablábamos de los diferentes niveles donde nos podemos conectar con el usuario. Tal vez entonces nuestro volumen de usuarios vaya a disminuir, la bolsa total, pero podemos ofrecer nuevas ofertas en las cuales ese usuario invierta más con nosotros. O gracias a los programas de lealtad decida venir con nosotros y no decida otro destino. Entonces ahí es cuando las 4 partes que les mostré de cómo conectar con los nuevos usuarios nos van a servir. Aquí particularmente, pues vemos que pues hay ciertos negocios que se están adaptando a esos, digamos, esos cambios de los consumidores. Y por ejemplo, Airbnb, de nuevo, se están adaptando principalmente a estancias más largas. Entonces, ofrecer ofertas, ofrecer diferentes beneficios para la gente que se tiene que quedar más tiempo. Entonces, si uno se tiene que quedar en casa, podría buscar otra casa en la cual quedarse todo este tiempo y Airbnb está ahí para responder a esas ofertas. En el caso de los hoteles, por ejemplo, hay hoteles que están ofreciendo sus habitaciones como espacios de oficina. Entonces, uno puede contratar esos espacios de oficina y ir a trabajar, digamos, desde la comodidad del hotel para las personas que, por ejemplo, no tienen la posibilidad o no les queda tan fácil trabajar desde casa. Entonces, no hacemos nada escondiendo la realidad, ni escondiendo las nuevas tendencias, ni creyendo que simplemente no va a pasar. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos a esa nueva realidad y conseguir estas pequeñas líneas de negocio mientras logramos capitalizar toda esa demanda que está en cambio. Entonces, ahí vamos al segundo punto. Y el segundo punto es monitorear los indicadores claves para identificar la demanda que va a estar cambiando. Entonces, como ya tenemos, digamos, una primera etapa donde estamos preparando para cuando esto regrese, vamos a tener que estar monitoreando
esos monitores para tener una sensibilidad de cuándo puede estar pasando esto. Creo que todos tenemos la pregunta de saber cuándo puede empezar a cambiar la situación. Nadie tiene la bola de cristal, nadie puede predecir el futuro, menos Google ni mucho menos, pero lo que sí podemos hacer es identificar ciertos indicadores que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, por ejemplo, para el viaje, para viajar, para saber cuándo va a retornar la demanda, hay muchas cosas que vamos a tener digamos, en el juego, muchas cosas que vamos a tener que tomar en cuenta para saber cuándo esto se va a regular. Lo primero es toda la parte legal y política del tema. Toda la parte de regulaciones gubernamentales es una parte que es fundamental y que no podemos obviar. Entonces aquí es muy importante tener siempre un oído puesto en todas las noticias, en todos los avances, en todas las cosas que están haciendo desde los gobiernos para permitir que haya posibles salidas de los viajeros. Pero eso no es lo único, porque no significa que cuando los gobiernos permitan que los cielos vuelvan a estar abiertos, que las personas puedan volver a viajar, significa que entonces eso vaya a pasar. Y ahí es donde vamos a la columna derecha y es el sentimiento del usuario. El sentimiento del usuario es, por ejemplo, qué tan confiado se va a sentir de viajar en aviones o de quedarse en hoteles, su gran preocupación por la limpieza y por la seguridad de las facilidades que tenga el hotel donde se vaya a quedar o simplemente la ciudad donde vaya a estar. Va a haber diferencias regionales de sentimiento y de intereses entre cada uno de los mercados y vamos a empezar a ver usuarios con diferentes opciones de viaje, que van a empezar a evaluar diferentes opciones de viaje debido, digamos, a esta nueva realidad. Entonces, ¿cómo vamos a usar esos indicadores para entender ese sentimiento? Entonces, básicamente, hay tres tipos de indicadores que ustedes van a poder utilizar, por lo menos desde el lado de Google, que les va a poder ayudar a identificar ese sentimiento. Entonces, el primero es la demanda global en las búsquedas del usuario. Eso es... si ustedes tienen, por ejemplo, acceso pues a un representante de Google o un trabajo directamente con Google, pues eso los van a poder pasar. Pero si no, herramientas tan sencillas como Google Trends les va a dar la sensibilidad de qué es lo que puede estar pasando en un mercado o respecto a su mercado específico. También vamos a tener, por ejemplo, las búsquedas a través de Google Maps o incluso las encuestas que ustedes mismos pueden correr a través de las plataformas de Google para identificar ese sentimiento. Entonces, porque, por ejemplo, algo que hemos identificado es que cuando la crisis esté, digamos, cuando estemos afuera de la crisis, la gente primero va a retornar a su trabajo, obviamente, y a salir a comer y a ese tipo de actividades que a viajar. Entonces, si vemos acá, las cuatro primeras respuestas de esta encuesta son todas las cosas que las personas inmediatamente van a hacer o en el primer mes van a hacer una vez se acabe la crisis del COVID-19 y son ir a la oficina, ir a comer, ir al gimnasio o ir al cine. Después empiezan opciones como visitar un casino, quedarse en un hotel, viajar en un avión o tomar un crucero. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros necesitamos estar pendientes de cuando, por ejemplo, por ejemplo, cuando las señales que nos indiquen que alguna de las cuatro primeras actividades se está retomando, ya sabemos que puede ser una señal de que en un mes o algo así podemos estar retornando nosotros. Entonces, perdón, que acá les estaba mostrando. Esta es la encuesta que les estaba mostrando. Las señales que les decía eran estas. Entonces, por ejemplo, acá, si uno mira las búsquedas de Google Maps, probablemente no vaya a poder ver las búsquedas sobre viajes y las búsquedas sobre viajes ya van a estar relativamente en niveles muy bajos. Pero si empezamos a monitorear las búsquedas de restaurantes, las búsquedas de gimnasios, las búsquedas de cines, seguramente esas búsquedas, cuando veamos la recuperación en esas búsquedas, vamos a poder identificar
cuando en camino viene la recuperación también para nuestros viajes. Digamos, momento que podemos también, otro tip que podemos hacer en los indicadores que tenemos es identifiquemos cuáles son las regiones que están abriendo primero. Por ejemplo, hay regiones como Austria o Suiza que están abriendo primero sus comercios y sus fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos y buscamos en esos países, ¿cuáles son las búsquedas por ejemplo, acá en este caso, las de peluquerías y de sitios de ropa, vemos cómo las personas se están comportando en esos países? Eso nos va a servir como una especie de linterna que va a alumbrar ese sector del mundo y nos va a permitir una cierta ventana hacia lo que posiblemente venga en el futuro. No quiere decir que se vayan a comportar igual, pero lo que quiere decir es que nosotros podemos empezar a identificar unos indicadores que no tienen que ver con viajes y que no tienen que ver con lo que pasa en nuestro sector o en nuestro segmento específico, que nos van a dar las señales para tratar de identificar cuándo eso va a pasar en nuestro segmento específico. Ver temas, por ejemplo, en Asia, ver temas, por ejemplo, en algunos sectores de Estados Unidos. Eso nos va a ayudar a que nos salgamos de lo que típicamente hacemos, que es voy a buscar intención de viaje en el mercado que me interesa por mi destino, que seguramente cuando eso pase ya voy a estar tarde y ya voy a tener que reaccionar muy encima sobre la demanda que se viene, sino que tengo que identificar qué cosas me pueden dar una señal antes para poder estar preparado. Y sin duda, lo que más hemos visto, por ejemplo, para estos mercados es viajes internos. Y viajes internos no necesariamente significan viajes domésticos, no significan necesariamente viajes internos. Son viajes donde, por ejemplo, viajes dentro de regiones que están muy cerca, se van, digamos, es donde está el interés principal de los usuarios. Entonces vemos cómo un viaje que podía convertirse en una expedición, digamos, de varios países un poco más larga, se va a concentrar en temas mucho más subregionales o incluso locales. Y yendo a nuestra última sección, la última sección es acelerar la transformación digital para que nuestro negocio sea lo más resiliente posible en el largo plazo. Eso quiere decir que si ahorita vemos cómo las marcas que más habían cambiado su negocio hacia su transformación digital fueron las que más rápido pudieron reaccionar y las que menos han sufrido dentro de todo esto de la pandemia. Entonces, digamos, hay un axioma con el cual vivimos y es, todo el mundo todavía quiere viajar, pero lo que quieren las personas ha cambiado. ¿Qué hemos logrado identificar de ese cambio? Básicamente eso. Básicamente hemos logrado identificar que hay unas preguntas a las cuales le hicimos a los usuarios y cómo se relacionan esas con los diferentes tipos de servicios que les podemos ofrecer y qué tan importantes son para ellos. Entonces, por ejemplo, básicamente, obviamente el tema de descuentos va a ser importante para ellos, pero pues digamos que siempre ha sido importante. Pero el que lo sigue es toda la parte de limpieza, tanto de los aviones, de los hoteles, de los carros, de los cruceros. Y lo importante es identificar qué significa esto para ustedes. ¿Qué significa que si yo tengo una compañía de autos, lo más importante van a ser los descuentos y tal vez lo menos importante sea la parte de lealtad? Pero si yo tengo un crucero, eso va a ser mucho más importante en la parte de lealtad que para cualquiera de los otros. Si yo manejo una aerolínea o trabajo con aerolíneas, lo más importante va a ser el tema de cancelaciones. Y esto no solamente ustedes tienen que depender de nosotros para poder tener esta información, ustedes mismos pueden correr estas encuestas en, por ejemplo, Estados Unidos o en algunos de los mercados que a ustedes les interesen y hacer las preguntas que a ustedes les interesan. Ustedes entran a Google, buscan Google Surveys, ahí ustedes entran, diseñan la encuesta como ustedes la quieran, dependiendo de las preguntas va a tener un costo por pregunta y ustedes pueden correr las preguntas. Eso en un par de días está listo y ustedes mismos pueden hacer estos estudios a la medida de lo que ustedes necesitan. Y no necesitan esperar semanas, ni meses, ni contratar un super estudio que se va a demorar muchísimo tiempo.
nos pueden correr esto y pueden ganar este tipo de insights para saber para su mercado específico, para su producto específico, cómo pueden ir moviendo la demanda de los usuarios. Porque digamos que el famoso Customer Journey, digamos que va principalmente a sostenerse en lo digital para todo lo que es evaluación de riesgos y para lo que hablamos de una experiencia sin contacto. Entonces, ¿qué quisiéramos, digamos, ver eventualmente en un viaje, en un customer journey, digamos, de un viajero? Digamos, desde la casa, digamos, ya tenemos eh, señales digitales que nos muestran que esa persona está hasta donde podemos identificar está sana por su temperatura corporal, por el contacto que ha tenido con otras personas. Digamos, cuando lleguemos al hotel, vamos a poder, perdón, al aeropuerto, vamos a tener cabinas donde vamos a poder sanitizar nuestra ropa o los usuarios que vayan pasando por ahí. Cuando lleguemos, digamos, al hotel, puede haber robots usando luces ultravioletas para limpiar por ejemplo, el avión o la zona donde estamos, que haya, por ejemplo, una posibilidad de viajar sin tener que tocar absolutamente nada. Todo en digital, todo desde el celular, todo con soluciones digitales y al final, por ejemplo, incluso hoteles completamente digitales que estén linkeados con el hotel, con servicios médicos que permitan, en caso de tener algún tipo de experiencia, algún tipo de necesidad médica, pues poder acceder a ella directamente. Entonces, si yo me imagino este viaje, es un viaje que me va a permitir tener un sentido de seguridad muchísimo más alto, y ese sentido de seguridad más alto me va a permitir hacerlo con mucha más confianza, poder invertir más dinero, poder hacerlo por más tiempo, poder hacerlo incluso más lejos. Y estas son digamos, lo que queremos, lo que debemos estar trabajando ahorita, como hablamos en el punto 1. Nos debemos que estar preparando ya, diseñando las soluciones ya y comunicándolas ya de cómo vamos a hacer que nuestro producto sea lo más atractivo posible para el usuario en la nueva realidad. Porque de nada sirve que nos preparemos para simplemente sentarnos a esperar a que el usuario vuelva a viajar como antes, porque eso no va a pasar en el corto plazo. Y como no esperamos que pase en el corto plazo, los negocios no pueden quedarse por siempre esperando sin, digamos, contacto con sus usuarios. Entonces ahí es a donde queremos llevarlos. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros queremos que hay que cambiar, digamos, el negocio para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos hoteles en Copenhague que se han, digamos, diseñado hoteles que son las primeras habitaciones que se limpian, digamos, autónomamente. Eh, Ellos, por ejemplo, utilizan un desinfectante largo, digamos, de periodos largos de tiempo, que se llama ICT Clean Coat. Es invisible, no tiene olor, no tiene nada que se quede en el ambiente, por ejemplo, y permite eliminar, por ejemplo, microbios, por ejemplo, como el del ébola, el coli, bueno, otro tipo de virus que permite a través de purificadores de aire hacerlo a través y que permanezca limpio por lo menos un año. Entonces, quienes han podido, por ejemplo, identificar esta necesidad y han podido activarlo, han podido, digamos que, reducir este tipo de labores, la parte humana, para poder redireccionar esa labor hacia otras tareas que sean más relevantes para los usuarios al final del día. Bueno, por ejemplo, al lado derecho vemos el Westin Houston Medical Center, que hasta la fecha lo que tenemos es el único digamos, hotel que utiliza robots para hacer la limpieza, digamos, y combatir gérmenes con rayos ultravioleta. Entonces, esto que parece salido de una película de ciencia ficción, es algo que tenemos que estar preparándonos para retornar con esta nueva realidad. Vamos a tener que empezar a investigar sistemas de digitalización y de tecnología que antes no teníamos presentes y que ahora no solo van a ser necesarios, sino que van a ser el diferencial entre que un usuario decida tomar un viaje con nosotros o decide no hacerlo. Y por último, dos ejemplos más.
Mm, Etihad tiene, digamos, la forma de cuando se está haciendo el check-in, tratar de identificar usuarios que puedan estar en riesgo y desde ahí empezar a tratar de separar a los usuarios en riesgo para evitar contagios masivos. Y British Airways tiene robots autónomos que interactúan con los pasajeros en el lenguaje que ellos lo necesiten para evitar todo lo que tenga que ver contacto con, por ejemplo, con los usuarios de la aerolínea, que son quienes están más expuestos al final del día en el aeropuerto. Entonces, todas estas son soluciones basadas en tecnología y basadas en digitalización, que hoy en día lo que nosotros les decimos es, hay que evaluarlo dentro del punto de vista y dentro del negocio de cada uno de ustedes, para que esa sea la solución que nosotros estemos listos para dar cuando la demanda regrese. Pero no podemos actuar cuando la demanda regrese para ver qué pasa, porque en ese momento va a ser demasiado tarde. Entonces, para resumir, lo principal es, primero, que ustedes puedan identificar cómo se van a preparar sus negocios para esta nueva realidad. Segundo, que puedan monitorear indicadores que no necesariamente son los indicadores que siempre han monitoreado, sino que tengan en cuenta que hay otros indicadores que les van a dar señales de cómo está su negocio. Y tercero, que digitalicen su negocio para que cuando la realidad o la nueva realidad digamos, permita de nuevo hacer el customer journey de viaje y de turismo, pues seamos la opción más segura para los usuarios, que es donde van a estar más preocupados. Entonces, nada, les agradezco muchísimo. No sé si haya preguntas. Ale, muchísimas gracias, como siempre, me encanta escucharte y también todas tus recomendaciones. Comentarles a todos que una de las primeras reuniones que nosotros sostuvimos recién pasada la semana donde se declaró pues el COVID como una pandemia fue una reunión precisamente con Alejandro, donde de inmediato nos recomendaste mucho de lo que ahora nos estás hablando también, de informarnos, de no perdernos en la línea, de mantener informados de qué es lo que está pasando, de cómo se estaban comportando también los mercados, y así comenzamos a actuar con acciones bien acertadas en el tema de la mitigación, ¿verdad? Entonces empezamos a informar y a prepararnos muchísimo sobre este tema. Así que yo desde siempre he estado conectada y escuchándote mucho, Ale, de todas tus recomendaciones. Lo que tú has dicho es algo de lo que hemos estado hablando ahora, y mira que tú también nos lo vuelves a recalcar, la falta de certeza que tenemos, lo tenemos en todos los ámbitos, Ale, que es el momento de planificar. Por eso es que nosotros también realizamos estos ciclos de webinar, porque bien lo dijiste, al final no podemos planificar o no podemos determinar o desarrollar herramientas o preparar nuestro producto, nuestra oferta y todo cuando esto ya ha pasado, sino que es el momento ahorita de irnos preparando para cuando esta demanda nuevamente se active y este viajero que va a seguir viajando, como bien dijiste, tiene todavía el deseo y lo manifiesta de viajar, pero del cual nosotros pues también tenemos que prepararnos para recibirlo. Eso, y también lo que comentaste de las herramientas disponibles. Y con respecto a esto, tengo también pues que dice que hay que fortalecer el tema tecnológico. Tengo una consulta de la audiencia del Lenín Violante. Dice realmente, con respecto a cuando estabas hablando de algunas de las herramientas, de los temas virtuales, de los cursos virtuales, dice que realmente los recorridos virtuales pueden impulsar los viajes internos regionales de los destinos turísticos emergentes. Ale, ¿qué tan importante van a ser estos recorridos virtuales ahorita en este contexto? Nosotros lo que estamos viendo es que hay una necesidad de los usuarios de sentir que los destinos en los cuales ellos están interesados siguen vigentes y de seguir, digamos, el camino de viaje en las restricciones que tienen hoy en día. A esto, más allá de que la experiencia sea mejor o sea menor, sea mejor o sea peor, esto, digamos, pensémoslo en términos de disponibilidad de opciones para el usuario.
Es decir, el usuario virtualmente quiere viajar y solamente lo puede hacer virtualmente. Si tiene 10 opciones para viajar, de esas 10 opciones para viajar, 2 le permiten hacer un tour virtual, conocer las cosas que va a tener, conocer más del sitio donde va a ir, ver videos donde lo emocione para ir. Seguramente esas 2 opciones van a estar mucho más cerca a la hora de tomar la decisión final de cuándo se pueda viajar, de dónde ir. Entonces, este es un esfuerzo que nosotros creemos que vale la pena hacer hoy en día, que va a determinar la cercanía del destino y la cercanía del destino, del hotel, del tour, que el usuario va a tomar una vez esto se vaya a retornar a la realidad. Entonces es importantísimo que al final del día no pensemos necesariamente en términos de lo que va a pasar hoy, sino de cómo lo que hagamos hoy nosotros vamos a poder ir un poco más adelante de lo que el usuario quiere, y cuando el usuario finalmente pueda tomar acción, pues ya estemos dentro de su cabeza para tomar esa Claro. decisión. Buenísimo, Alex. Eso pienso yo, que la verdad todos a trabajar, eh, a crear todas estas acciones para podernos mantener también en la mente del viajero. Ale, con respecto a esto, bueno, yo sabes que muchísimo en Centroamérica está conformado por MIPYMES turísticas, por pequeñas empresas, ¿verdad? Y de hecho, muchísimos de los quienes están conectados ahora son pequeñas y medianas empresas en turismo. Entonces, también te preguntamos, ¿cuáles podrían ser los primeros pasos que deberían de seguir estas pequeñas empresas para poder digitalizar sus servicios? ¿Cómo ya ellos introducirse en todo este amplio conocimiento que es tan importante, y más ahora que se necesita mucho más y con mucha mayor rapidez, y como bien dijiste, es el periodo de prepararnos también con estas herramientas? ¿Cuál es tu recomendación en el sentido de esos primeros pasos que deben de dar estas pequeñas y medianas empresas para poder digitalizar sus servicios? A ver, ahí es importante reconocer que las herramientas que están para digitalización de los usuarios no están demasiado, no son demasiado diferentes de las que usan las grandes empresas y las grandes industrias para hacer las suyas. Ahí es importante que, por ejemplo, empiecen a explorar soluciones como Google Mi Negocio. Google Mi Negocio es una solución gratuita que va a permitir digitalizar la mayoría de sus activos de forma muy sencilla. Sus fotos, su contacto, toda la información que necesiten de su negocio, van a poder hacerlo de forma gratuita en esta herramienta y no necesitan, digamos, grandes desarrollos tecnológicos. De ahí mismo, ustedes si no la tienen, van a poder crear sus páginas web, su página web también gratuita, también de forma muy fácil. Y básicamente con que ustedes puedan puedan entrar, como les decía, a Google Trends, puedan identificar cuáles son los términos que ustedes para su negocio son más relevantes. Por ejemplo, ustedes pueden poner una búsqueda y cuando bajen en la página les va a mostrar al final cuáles son otros términos que las personas buscan cuando hacen esa búsqueda. Ustedes buscan un hotel, una ciudad o algo, pueden ver cuáles son los términos relacionados. Si se aseguran que esa información está disponible en su página web, van a poder pasar, digamos que al siguiente paso, que es no solo responder a las preguntas del usuario, sino proponerle temas al usuario. Normalmente el camino más adecuado para hacer eso es a través de contenido en video. Entonces, o también de forma gratuita, esto, digamos, hasta ahora no se ha tenido que invertir nada en la parte tecnológica, es su canal de YouTube. Entonces, linkear con su canal de YouTube y subir contenido en video que hable proactivamente sobre lo que los usuarios puedan estar buscando. Que ustedes se vuelvan una referencia del tema que manejan, de la oferta que tienen dentro del mercado que manejan para que el usuario los pueda consultar. Entonces, la digitalización puede venir principalmente por herramientas gratuitas o de muy bajo costo, contenido muy sencillo que al final lo que permite es que el usuario le permita al usuario, cuando tiene preguntas sobre su producto en su región y lo que ustedes ofrecen, que se la respondan rápidamente y no a través de un teléfono que nadie contesta o lo que sea, sino que sea en línea. Y segundo, cuando el usuario proactivamente quiere conocer más de un tema,
ustedes sean quienes sean la fuente de esa información porque son los que mejor conocen su realidad. Entonces, a través de Google Mi Negocio, a través de una página web y a través del canal de YouTube, en particular del ecosistema Google, son herramientas que gratuitamente pueden empezar a trabajar ya Claro. y pueden empezar a hacer que funcione para ustedes. Buenísimo, ya tienen ese dato de todas estas herramientas gratuitas que nos están informando. Mira, Ale, también nos preguntan aquí casualmente por una de ellas. Ivania, ¿cómo encuentro las estadísticas de Google Maps por destino? Ahí, digamos, ustedes pueden entrar a todo esto, digamos, principalmente pueden entrar, hay en este momento dos herramientas que son claves para este momento. Me devuelvo, la primera, de nuevo, Google Trends. En Google Trends van a poder tendencias para cada uno de los destinos que ustedes tienen. Y dos, que entren a el reporte de movilidad de Google. Literalmente pueden buscar así, Mobility Report o reporte de movilidad de Google, y eso les va a mostrar para los diferentes destinos cómo se están comportando las personas en diferentes actividades. Si se están moviendo hacia cines, hacia restaurantes o se están quedando en sus casas. Entonces pueden buscar el reporte de movilidad de Google y ahí les van a poder sacar esa información. Ay, buenísimo, muchísima información podemos sacar de acá. Mira, tengo acá una consulta, dice, es preocupante nosotros como restauranteros para aeropuertos, ¿qué consejo nos da para ir preparándonos si solo es virtual el turismo, para poder cubriendo la necesidad del turista? Ahí lo que hablábamos al principio. Entonces, primero es identificar cómo nos vamos a reinventar para la nueva realidad, para cuando no necesariamente sean los turistas, no el turista como lo conocíamos, el que va a generar esta demanda. Pero dos, mi invitación sería, ustedes tienen unas capacidades que les permiten hacer un tipo de producto o prestar un tipo de servicio. Esas capacidades hoy en día pueden hacer un cambio hacia lo que se esté necesitando en este momento. El ejemplo de los hoteles que ofrecen sus habitaciones como espacios de oficinas, o el ejemplo pues, de los restaurantes que son solamente online. Entonces, ahí lo que los invitamos es tomen las decisiones en el ahora que les permitan conseguir ingresos adicionales para pasar este momento y de dónde pueden sacar esa información, de nuevo, de lo que está buscando el usuario. Tómense un tiempo, tómense una tarde para buscar por diferentes tipos de productos, diferentes tipos de servicios, si es un restaurante o es un servicio de alimentación, diferentes tipos incluso de ingredientes o de tipos de comida. Ustedes ahí pueden empezar a identificar cuáles están buscando más, cuáles están buscando menos, cuáles están buscando en conjunto con otras, cuáles están buscando en ciertos lugares del país o del mundo incluso. Entonces, con esa información hay que repensar la salida al mercado de nuestros productos y servicios y adaptarnos a eso. Mientras tanto, identificar cuáles son las señales de otros segmentos que nos van a dar una identificación de cuándo puede volver a la normalidad nuestro sector. Ah, muy bien, Ale, mira, tengo una consulta aquí de Carlos Suazo. Dice, se debe de atender y focalizarse en los medios de transporte para los usuarios, fleca turistas, preparados para lo que se viene. Creo que es un punto total, dice, no sé, ya que son los que llevan al usuario, se quiso decir que es un punto importante, ya que son los que llevan al usuario a los sitios turísticos, ¿no creen? Este es como más que todo un comentario en referencia pues a lo que se está hablando, a los medios de transporte para los turistas. Sin duda, porque Sin de hecho el duda, ejemplo sin que duda. veíamos de lo que están haciendo ciertos hoteles o el journey que les mostraba, hay que empezar a pensar cómo le ofrecemos una experiencia al usuario que sea lo más digital posible, con el menor contacto posible y la mayor, digamos, con los mayores estándares de limpieza y de protección posibles. Y eso va desde que la persona sale de su casa hasta que llega al destino final y donde se mueve dentro del destino final con hoteles, tour operadores, transporte, todo lo que tiene que ver en medio. Entonces ahí es donde tiene que ser un esfuerzo conjunto pues para que eso realmente haga sentido.
Ale, como sabes también, bueno, nosotros trabajamos con muchísimas turoperadoras de Centroamérica y también de otros países, bueno, mayoristas en Europa y todo, pero estas turoperadoras son de las que la mayor parte de nuestra audiencia están conectadas, pertenecen a este gremio. Entonces nos pregunta una de ellas, que no tiene el nombre en específico, ¿cómo cree que puede ser nuestro rol como turoperadores con esta nueva realidad? Dependemos que nuestros proveedores tomen medidas necesarias, pero ¿será que intervenimos con ellos? Siempre tenemos pues muchas consultas por parte de ellos porque realmente ha sido un gremio bien afectado y golpeado en el contexto del COVID. ¿Tú qué les pudieras recomendar? Dice, dependemos que nuestros proveedores tomen medidas necesarias, pero que será que intervenimos con ellos. Mi recomendación en todo esto es, este es un trabajo en conjunto y ese es un trabajo que tiene que venir de la mano de todos los actores que están en la cadena de valor del servicio. De nada sirve que la aerolínea tome todas las precauciones, digamos, para que el usuario pueda volar tranquilo, si al llegar al aeropuerto, digamos, no hay ningún tipo de precauciones y pues, el usuario no se siente tranquilo y se regresa. O en el hotel no pasa, o en el tour no pasa. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es tomar acciones que sean, digamos, de nuevo encadenadas entre todos los actores. Entonces, a esa pregunta en particular, mi recomendación sería sí, sí, trabajen en conjunto con ellos, cuéntenles un poco de este tipo de herramientas que existen, si el tour es para, no sé, un city tour en la ciudad en un medio de transporte, busquen en conjunto soluciones de limpieza y de distancia segura para que los usuarios puedan tomar el tour en estas situaciones. Si el tour pasa por otro tipo de servicios, entonces ahí la idea es que ustedes puedan trabajar en conjunto con ellos para que al final la solución sea integral. Para el usuario debe ser transparente que si cuando el usuario planea su viaje, sabe que desde que sale de su casa hasta que llega al destino y lo que va a ver en el destino está pensado para su seguridad, seguramente va a tomar la decisión muchísimo más rápido y lo va a tomar por ese destino frente a otro que no le dé la seguridad, porque la seguridad pasó Claro. a tener un lugar primordial dentro de las decisiones de compra de los usuarios. La generación y vas a generar una mayor confianza entre este turista también, ¿verdad? Seguridad ante todo. También, Ale, pues aquí pues hay una felicitación, dice más que una pregunta, es una felicitación. Muy interesantes conclusiones del estudio que a la empresa turística le orienta sobre el proceso a seguir de acuerdo a lo que nos espera con el nuevo proceso tras el COVID. Nos los dice Reinaldo García Mercado, es del director de la carrera de turismo en Honduras, UTH, Universidad Tecnológica de Honduras. Saludos, Reinaldo, que siempre nos está siguiendo en todos los ciclos de webinar de la agencia. Así que muy importante, es cierto, toda esta información que nos ha dado. Mira, tenemos también una consulta de Magda Moreno. Saludos, Magdita, de la ATP, de la Autoridad de Turismo de Panamá. Dice, ¿qué papel jugarían las autoridades de turismo y primeras iniciativas que deben desarrollar de manera de incentivar a su sector? ¿Qué nos puedes recomendar, Ale? Ahí principalmente es no desatender al usuario final, ¿no? El usuario final todavía está, como les mostré, todos queremos todavía viajar y cada uno pues lo puede sentir en su mundo personal. Entonces no desatenderlo, estar hablándole a su usuario, generar contenido, generar incluso promoción del destino, así no se pueda viajar ahora, pero hablarle al usuario, decirle, mira, acá estamos, esto es lo que tenemos, recuerda que existimos, no dejar que el usuario se olvide del destino o que ponga por encima otras opciones en este momento. Principalmente será la recomendación. Sí, gracias, sí, buenísimo. También dice qué beneficios, creo que pues ya lo habías respondido de cierta manera, porque tiene que ver igual con los recorridos virtuales. ¿Qué beneficios considera que pueda tener para un pequeño empresario el hacer recorridos virtuales en relación costo-beneficio? Sí, lo mismo. Permanecer en la cabeza del usuario, que al final eso es lo que nos va a acercar a que el usuario, cuando tome la decisión de por qué servicio irse, pues es el que tiene en la cabeza, el que le parece familiar, el que le da seguridad.
Entonces, esa es la inversión que hacemos para que cuando el usuario decida tomar el servicio, pues lo tome con nosotros y no con alguien más. Claro. Madeline Pérez nos pregunta, a ver, si el turismo es digital, ¿cómo podemos ofrecer el servicio de transporte o de aventura durante el viaje? Ahí de nuevo, hay cosas que obviamente no se van a poder hacer digitales al 100%, Sí. pero la experiencia del usuario va a poder ser tan digital como sea posible. Entonces, lo que hablábamos de cómo el usuario entra al sistema de transporte, cómo entrega su boleto, incluso toda la parte de aventura, cómo evitamos el contacto en lo mayor posible, sino que pues, el usuario sepa que tal vez con su celular en la mano puede resolver el 95% de las cosas que tiene que resolver y se puede sentir más tranquilo en el proceso. Entonces, no significa que la experiencia tenga que cambiar, pero el proceso para disfrutarla, pues sí es lo que creemos que puede evolucionar. Claro, y hay que trabajar en ello. Carla Roque, pues te manda muchísimas felicitaciones también por la excelente charla. La verdad que ha sido muy bien aceptada por todos porque estamos aprendiendo muchísimo. Ale, Cata igual no deja de aprender. Ahorita nos dice también Ana Díaz, ahorita se debe trabajar con visión a largo plazo. Es un comentario de ella. Y después aquí dice una pregunta, como periodistas y medios de comunicación de turismo, ¿cuáles consideras deben de ser nuestras acciones para fortalecer el sector en el país? En este caso, Panamá, que todo se ha visto como promoción, que no todo se ha visto como promoción. O sea, aquí es una pregunta de un medio, casualmente. Bueno, ahí de nuevo, ir a las fuentes oficiales y digamos que ahí de ese tema no me puedo pronunciar mucho, pero sí, o sea, utilizar las fuentes oficiales y utilizar herramientas que consideren confiables para compartir la información sería mi principal recomendación. Sí, y también, bueno, pueden buscar a través de todas estas herramientas que nos han dicho. Hay mucha información muy confiable que buscar y analizar a través de todas estas posibilidades. También dice acá Marco Sierra, dice el cliente europeo busca que su costo sea bajo, pero el precio va a tender a incrementar por los nuevos costos. ¿Cómo mejorar si dependemos de intermediarios, aunque nosotros somos los que atraemos los clientes con cada producto que nos inventamos? Igual como ha dicho Ale, a innovar también Sí, muchísimo. sí, ahí lo importante es que la oferta, digamos, nada es necesariamente caro o barato por sí solo, sino Sí. es, pues, digamos, cuál es la oferta que le estamos dando. Entonces, qué es lo que le estamos ofreciendo. Y de nuevo, lo que siempre los invito es a que revisen sus pares, no solo dentro de la región, porque digamos que para una persona que está sentada en Madrid, Uh-huh. su competencia no es solo el que está en Honduras, versus el que está en Guatemala o el que está en Colombia o el que está en Panamá, los que estamos aquí cerquita, sino que también es Turquía, Marruecos y el sudeste asiático. Entonces, siempre revisen los pares con los cuales se están comparando y tomen eso como referencia para lo que ustedes le están ofreciendo a su usuario. Sí, bueno, igual otra felicitación de Miguel Martínez, excelente temática y un gran aporte a la región por parte de Cata. Alex, buenísimo. Mira, tengo aquí una penúltima pregunta. Dice, ¿se puede generar ingresos digitalizando nuestros negocios? Creo que de ahí pues la respuesta es clara, ¿no? O sea, siempre, ¿qué nos puedes recomendar? Yo creo que sí, todo lo podemos hacer. Sí, sí, creo que ahí es tratar de reinventarse, la palabra De clave. reinventarte totalmente. Ale, pues no sé, no tengo más preguntas. Yo te agradezco muchísimo. La verdad es que yo creo que es una información muy valiosa para todos. Estamos todos en este proceso, Alejandro, de reinventándonos, de informándonos muchísimo, de preparando herramientas también tecnológicas a través de lo que tú nos has indicado, del Google Search, del Google Maps, del Survey también. Como agencia, pues estamos utilizando mucho también estas herramientas para poder ir determinando mejores estrategias de cara a los años que vienen. Entonces, estamos trabajando en ello a todos, como bien lo dijo Alejandro y él también lo recalcó, tenemos que trabajar juntos en alianzas también, sectores públicos y privados, trabajando de la mano
innovar en nuestros productos, informarnos bien con qué es lo de nuestro consumidor, cómo se está comportando, y toda esta información tan valiosa que tú nos has dado, Ale. ¿Tienes alguna última recomendación para todas estas empresas que hoy están conectadas y para las que nos van a seguir por posterior en los canales de YouTube, donde verán también esta ponencia? No, muchísimas gracias a todos por el tiempo, por las preguntas y pues nada, cualquier cosa acá estamos. Gracias, Ale, mil gracias siempre por colaborar con nosotros y gracias a todos los que Gracias. se han conectado, y los invitamos al jueves para ver ya lo que es la última webinar que tenemos en este tercer ciclo de conferencias. Se va a llevar a cabo, va a ser impartida por Enrique Martínez Marín, que es el presidente de Sequitur, y vamos a ver el tema de la conferencia en medidas para recuperar la confianza en los destinos inteligentes de España. Entonces vamos a ver el modelo que se está implementando en España, porque son también ejemplos y modelos a seguir por parte de la región. Ale, gracias, me despido de ti. He aprendido como siempre mucho, he tomado mucha nota siempre de tu información valiosa. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Ale. Chao.